hacia el camello, pero también tiene núcleos grises en el centro, ¿no? Y estos núcleos se llaman así: el núcleo dentado, el núcleo globoso y emboliforme, que se lo denomina interpósito, y el núcleo fastigio. Ahí ustedes pueden ver el fastigio en el medio, el núcleo del pecho también se lo llama, el núcleo dentado, que es el más grande, y los núcleos globoso y emboliforme, que son pequeñitos, y los dos forman el núcleo interpósito, ¿ya? Y también les he hablado de las vías eferentes cerebrosas, ¿no? Eferentes quiere decir que van desde el cerebelo hacia otro lado, ¿no? Y entonces les he hablado de la vía interpósito rúbrica, que va desde los núcleos interpósitos, globoso y emboliforme, hasta el núcleo rojo, ¿ya? Hasta el núcleo rojo contralateral, por si acaso. Estos influencian en la actividad motora homolateral. Entonces, la primera vía era esta que les he mostrado, interpósito rúbrico. La segunda vía era el tracto dentotalámico, como ustedes están viendo en la película. Tracto dentotalámico que va desde el núcleo dentado hasta el núcleo ventral lateral del tálamo contralateral, y luego hacia la corteza, y luego hacia la corteza motora contralateral también. ¿Sí? Miren ustedes, así es. Influencian también en la actividad motora. También les hablé del tracto fastigium vestibular, que va desde el núcleo del fastigio hasta los núcleos vestibulares, laterales y homolaterales. ¿Ya? Influyen también en el tono de los músculos extensores homolaterales. ¿Ya? Y finalmente, el tracto fastigio reticular, que es el que va desde el núcleo del fastigio hasta la formación reticular que hay en el tallo cerebral, ¿ya? Del mismo lado. También influyen en el tono muscular. Entonces yo les decía, el resumen de esto es este, ¿no? Las vías eferentes cerebrosas, y esto es lo que tienen que aprender, son la vía globoso emboliforme rublar, es decir, el interpósito al núcleo rojo, ¿ya? El origen está en el núcleo interpósito, globoso y emboliforme. El destino es el núcleo rojo contralateral y influencia en la actividad motora ipsilateral. Ipsilateral quiere decir del mismo lado. El segundo es el dentotalámico, que va desde el núcleo dentado hasta el núcleo ventral lateral del tálamo y luego a la corteza motora. Influencia en la actividad también motora ipsilateral. El otro es el fastigio vestibular, que va desde el núcleo fastigiado hasta los núcleos vestibulares, laterales y contralaterales. ¿Sí? Y influencian en el tono muscular de los músculos extensores ipsilaterales. Y finalmente el fastigio reticular, que va del núcleo fastigiado a la sustancia reticular y forman y tienen influencia en los músculos ipsilaterales. ¿Okay? Bueno, ¿cuáles son las vías aferentes que vienen de la corteza cerebral? En primer lugar está la vía córtico-pontocerebelosa. Córtico desde la corteza motora, ponto del puente, cerebelo hasta el cerebelo, desde la corteza cerebral, como ustedes están viendo, a los núcleos del puente hasta la corteza del cerebelo del lado opuesto. ¿Ya? Transmite control motor, obviamente, desde la corteza cerebral. Ese es el segundo. El segundo es vía córtico-olivocerebelosa. Va desde la corteza cerebral hasta la oliva pulvar, y desde la oliva
lado opuesto. Transmiten el control motor desde la corteza cerebral. El otro se llama así, vía córtico retículo cerebral, ipsilateral. Desde la corteza cerebral a través de la formación reticular hasta la corteza cerebral. Transmite el control motor desde la corteza. Y este es el cuadro que ustedes tienen que saber. ¿Ya? Bien, y hay vías aferentes procedentes de la médula y el oído interno. Esas vías aferentes ustedes ya las conocen, pero sin embargo les voy a mencionar. Uno es el tracto espino-cerebeloso anterior, espino-cerebeloso anterior o directo, ¿no? Viene desde los huesos musculares, órganos tendinosos, receptores articulares hacia la corteza cerebral. ¿Ya? Y trae información desde los músculos y las articulaciones. Por eso yo les decía, ¿no? Alguna vez alguien se sienta, puede sentarse con las piernas cruzadas, puede pararse de alguna u otra manera, puede hacer ballet, puede jugar básquetbol, puede jugar fútbol y siempre mantiene el equilibrio, ¿no es cierto?, al hacer estos deportes. Entonces, estas vías que vienen desde los músculos, desde las articulaciones, desde los tendones musculares, nos ayudan a mantener el equilibrio. Ya lo conocen, ¿no es cierto?, el tracto espino-cerebeloso anterior o directo. Y el otro es el tracto espino-cerebeloso posterior, o como ustedes están viendo, usos musculares, órganos tendinosos y receptores articulares hasta la corteza cerebral. Trae información de los músculos procedentes desde los músculos y articulaciones. Este se llama, es un tracto que viene desde el oído interno, ¿ya? Desde el oído interno. Miren ustedes cómo del oído interno también llega esta comunicación hasta el cerebro. Nos ayuda en el equilibrio. Uno de los elementos que va a dañar esta comunicación es el alcohol. Ustedes saben que cuando las personas están muy intoxicadas con alcohol, comienzan a variar totalmente en su equilibrio, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué? Porque el oído interno está bien conectado con el cerebro. Son dos vías de conexión que mantienen el equilibrio de nuestro organismo. ¿Ya? Bueno, eso es todo en cuanto les quería mostrar esta parte. Ahora vamos a ver el bien ser. Esta es la parte complicada porque en el diencéfalo está el cerebro medio, también se le llama, y está formada por varias formaciones que hay en el cerebro medio, sobre todo núcleos que tienen conexiones importantes. A ver, hasta ahora hemos visto la médula. En la médula hemos visto la sustancia, los núcleos que hay en la médula. Hemos visto vías aferentes, todas las vías del tacto fino, del tacto grosero, la termoalgesia, las vías vestibulares, las propioceptivas. Hemos visto también parte de las vías descendentes, como son las vías piramidales,
¿sí? Entonces todas estas vías ascendentes y descendentes, ustedes ya las conocen, ¿ya? Hemos visto la médula, entonces hemos visto el tallo cerebral, hemos visto el cerebelo, estamos conociendo el cerebro, nos falta todavía el cerebro, pero ya estamos conociendo sus fisuras, sus circunvoluciones, etc. Luego vamos a ver la función del cerebro. Y ahora nos falta el diencéfalo. El diencéfalo es parte del encéfalo, ¿no? El encéfalo, como ustedes están viendo, está formado por dos pisos. Un piso inferior que está formado por el tallo cerebral, tronco encefálico también, formado a la vez por mesencéfalo, protuberancia y bulbo raquídeo, y el cerebelo, ¿ya? Y un piso superior que es el cerebro, ¿sí? Que está formado por el diencéfalo, y el telencéfalo, ¿ok? Entonces vamos a ir viendo estos pisos superiores e inferiores. Ahí ustedes tienen el diencéfalo. Miren, hasta ahora hemos ido viendo el diencéfalo, pero hasta ahora hemos ido viendo el telencéfalo. Hemos visto estas estructuras que están uniendo, y las conocemos ya, son estructuras que están uniendo los dos hemisferios cerebrales. Ahí está el cuerpo calloso, ahí está el septum pellucidum, ahí está el fornix, ¿no es cierto? Esas tres estructuras las conocemos. Y miren ustedes, debajo del fornix está el diencéfalo, ¿ya? El diencéfalo está formado por varias formaciones a la vez. ¿Cuáles son las formaciones? Pero todo lo que está en azul, sí, todo lo que está en azul es el diencéfalo. Ustedes pueden ver en primer lugar rodeando, ahí miren, está el tálamo. Y esto que están viendo aquí al medio se llama la adhesión intertalámica. ¿Okay? Los dos tálamos son dos pequeños huevitos, huevitos chiquititos, parecen huevitos de pajaritos, muy chiquititos, pero están conectados entre sí por la adhesión intertalámica. Y al medio de los dos tálamos queda el tercer ventrículo. Ahí podemos ver uno de los tálamos, que es el principal núcleo del diencéfalo, la adhesión intertalámica, y al medio de los dos el tercer ventrículo. ¿Okay? Luego vamos a encontrar el tálamo, ¿no? Luego vamos a encontrar el epitálamo, vamos a encontrar el subtálamo y vamos a encontrar el hipotálamo. ¿Ya? Cada una de estas formaciones son muy importantes en relación a la función cerebral. Ustedes tienen ahí más o menos numerados el tálamo, el número 1, el epitálamo, el número 2, el subtálamo, el número 3 y el hipotálamo, el número 4. ¿Ya? ¿Cuál es el límite superior del diencéfalo? El fornix. Ustedes vean el fornix, que tiene esta estructura. Está conformando el techo del diencéfalo. ¿Ya? Miren ustedes, aquí están los límites lateral y medial del diencéfalo. En primer lugar, ustedes pueden encontrar como límite lateral la cápsula interna. Aquí ustedes vean a la cápsula interna. La cápsula interna. ¿Sí? Esta es la cápsula interna. Este es el brazo anterior de la cápsula interna. Esta es la rodilla de la cápsula interna. Y este lado es el brazo posterior de la cápsula interna. ¿Ya? Ese es el límite lateral. ¿Ok?
El límite medial es el tercer ventrículo que queda en él. Y a los lados del tercer ventrículo están los dos talos. Y un poco más para afuera están los núcleos de la base. Pero conozcan ustedes acá, es muy importante que conozcan la cápsula interna. Esta es la cápsula interna. Este es el brazo posterior de la cápsula interna, perdón, creo que les confundí. Este es el brazo porque esto es posterior, esto es anterior. Este es el brazo posterior de la cápsula interna, esta es la rodilla y este es el brazo anterior de la cápsula interna. ¿Ok? Ese es el límite lateral. Al medio está el diencéfalo. Vean ustedes tálamo, tálamo. Y al medio del tálamo está el tercer ventrículo. Ahí arriba. ¿Ya? Desde el punto de vista filogenético evolutivo, esto es importante. El diencéfalo se fusiona con los núcleos grises de la base para constituir el paleoencéfalo o cerebro primitivo. Miren lo que viene a continuación. El diencéfalo, representa en los vertebrados no mamíferos la estación término de las vías sensitivas, el origen de las vías motoras y el centro vegetativo superior. O sea, miren, esto representa en los vertebrados no mamíferos, por debajo de los mamíferos, la última estación. ¿Okay? Estos animales ya no tienen cerebro. No estoy hablando de los mamíferos. Nosotros los seres humanos pertenecemos a los mamíferos también. Pero los que están por debajo de nosotros, esta es la última estación, el diencéfalo. ¿Ah? Todo lo que tiene. Eso es todo lo que tiene. Ahí termina su centro nervioso. ¿Ya? Ahí está el origen de las vías sensitivas, el origen de las vías motoras, el centro vegetativo superior. Estos vertebrados no tienen más cerebro que el diencéfalo y su corteza es demasiado pobre. No comprende a los núcleos de la base, ni el caudado, ni el ventrículo. ¿Okay? Vamos a ir viendo uno por uno. Primero veamos el epitálamo. Miren, el epitálamo es esta cagadita que ven ustedes. Aquí ustedes pueden ver la parte posterior del mesencéfalo. Acuérdense que en la parte posterior del mesencéfalo están los colículos, ¿no? El colículo superior y su brazo, el colículo inferior y su brazo. ¿Se acuerdan, no? En el mesencéfalo, ya. Encima de los dos colículos, superior e inferior, está esta cagadita que se llama la epífisis. La epífisis. Glándula pineal también se la conoce. La glándula pineal. ¿Ya? La glándula pineal es muy importante porque la glándula pineal fabrica una hormona que se llama la melatonina. Y la melatonina es la hormona del sueño. ¿Okay? Cuando nosotros despertamos en la mañana, despertamos con un buen nivel de cortisol. ¿Ya? Miren cómo es en la mañana. Digamos, despertamos a las 6 de la mañana. 6, 7 de la mañana. A las 6 de la mañana está nuestro límite de cortisol así elevado. A medida que va pasando el día, el cortisol va disminuyendo. En la noche, 8, 9, 10 de la noche, ya está en su más mínimo nivel. ¿Ya? Y tenemos otra hormona que se llama la melatonina, que en la mañana está en su punto más bajo y a medida que va pasando el día va elevándose de a poco. De tal manera que en la noche la melatonina 8, 9, 10, 11 de la noche ya está en su máximo nivel. ¿Sí? La melatonina es la que nos
obliga a descansar, nos obliga a dormir, es la hormona del sueño. Y es además la que mantiene el ciclo circadiano en el ser humano. Es decir, el ciclo circadiano tiene mucha influencia con la luz, la melatonina. O sea, si no hay luz, pues se eleva, como ustedes están viendo. La glándula pineal es una estructura pequeña unida al diencéfalo por su tallo. Contiene unas células gliales y secretoras especializadas llamadas pinealocitos. Estos últimos secretan melatonina. La glándula pineal posee el ritmo circadiano influido por la luz. Posee vías de conexión con la retina no totalmente establecidas. Es más activa durante la oscuridad. ¿Ok? La melatonina inhibe la liberación de hormona gonadotrófica por parte del lóbulo anterior de la hipófisis, inhibiendo así la maduración de los espermatozoides y ovocitos. También es importante la regulación de los ritmos circadianos y se lo considera como un potente antioxidante. ¿Ustedes han visto el trabajo de los pilotos de aviación y de las azafatas? Han debido verlo, ¿es cierto? Muchos hemos tenido esa oportunidad de viajar. ¿Cuál es el horario en que tienen que atravesar los vuelos transatlánticos, por ejemplo? Imagínense que salimos de aquí de Santa Cruz y nos vamos a España, a Madrid. ¿En qué horario va a ir ese avión? En la noche. Sí, en la noche. ¿En qué horario vienen de allá? En la noche también. O sea, pilotos y azafatas cambian su ciclo circadiano. Y ese es un problema importante porque inclusive puede afectarles hasta en su reproducción, hasta en sus periodos menstruales. Se altera. Por eso es que es importante que los seres humanos tengamos que dormir las horas adecuadas. Dicen que es entre 6 a 8 horas, ¿no es así? Entonces, bien, la glándula pineal o pituitaria también se llama, glándula pineal o epífisis, perdón, ahí ustedes la están viendo en la figura. Esta es la encargada de secretar melatonina. No se van a confundir con la melanina. La melanina es la glándula que da la coloración a la piel. La melatonina es la glándula que produce sueño, que nos produce el ciclo circadiano. ¿Ya? Entonces, bien, estamos viendo el epitálamo. Una de las principales, de los principales órganos que tenemos en el epitálamo es la glándula pineal. ¿Ya? Esto es importante. Pero también en el epitálamo tenemos muy cerquita de la glándula pineal, más o menos por ahí, unos pequeños núcleos que se llaman los núcleos avenulares, que forman parte también del epitálamo. ¿Ya? Pequeño grupo de neuronas situado por dentro de la superficie posterior del tálamo. Reciben adherencias del sistema límbico provenientes del núcleo amigdalino del hipocampo. Sus fibras eferentes se dirigen al mesencéfalo, específicamente al núcleo interpeduncular, al techo y a la formación reticular y el tálamo. Se cree que es un centro de integración de las vías olfatorias, viscerales y somáticas. ¿Okay? Los núcleos avenulares es una serie de pequeñas formaciones que se encuentran en la parte, más o menos por este lado que les estoy mostrando, ¿ya? Por ahí. Y entonces tiene esas funciones viscerales que les digo. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando estamos sin haber desayunado toda la mañana, sin haber comido? Y llega el mediodía, y estamos pasando por un restaurante y sentimos un olor a comida muy agradable. ¿Qué es lo que pasa?
pues nuestras glándulas salivales se van a exprimir, nuestro estómago va a secretar ácido clorhídrico, nos va a dar esa sensación de hambre tan rica que hemos tenido muchas veces, ¿no? O al contrario, si estamos pasando por un lugar y hay algún animal muerto que está con una fetidez total, está putrefacto, etc., e incluso nos puede producir náuseas, vómitos, etc., ¿no es así? Entonces tiene esas acciones viscerales los núcleos avenulares, ¿ya? Por ejemplo, ¿qué hacen los mamíferos cuando tienen hambre? Buscan su presa y olfatean su presa, ¿no es cierto? Y los núcleos avenulares tienen también relación con la olfacción. Entonces, cuando los mamíferos, imagínense un tigre con hambre, tiene que olfatear una presa, ¿no? Y la presa, imagínense un pequeño venado, va a olfatear también el peligro, ¿no es así? Entonces, estos núcleos avenulares tienen estas relaciones viscerales con pues, otras vías, ¿no? Tienen una relación importante con las vías olfatorias. Entonces, bien, ¿quiénes están formando el epitálamo? El epitálamo está formado, como les decía a un comienzo, por la glándula pineal. No se olvide que es una glándula que mantiene el ciclo circadiano, y los núcleos avenulares, que son núcleos que tienen conexiones con el sistema límbico. El sistema límbico es el sistema de las emociones, de todas nuestras emociones, de nuestros recuerdos, de nuestros pensamientos, en fin, ya les voy a hablar del sistema límbico en una clase y les va a gustar mucho el sistema límbico, porque el sistema límbico es el que comanda todas nuestras emociones, todas nuestras memorias, nuestros recuerdos, etc. Imagínense cuando vemos una foto, y nos ha pasado a todos, ¿no? Imagínense una foto de cuando ustedes eran muy pequeñitos, ¿no? Y sus papás ahí cuidándoles. Eso les trae recuerdos bonitos, ¿no? Nos trae recuerdos a cualquiera. O imagínense una foto de hace 5 años en una Navidad, nos hemos reunido toda la familia y tú ves la foto. Qué bonito, ¿no? Sistema límbico. O imagínate que estás viendo el matrimonio que has tenido, sistema límbico. O imagínate que estás viendo a una persona que no la quieres en la vida, ¿no? Sistema límbico, ¿no? También despierta nuestras emociones negativas, ¿no? Que en el hombre son muy comunes las emociones negativas, ¿no? Por eso es que el hombre odia, por eso es que el hombre echa en guerras, por eso es que el hombre mata, etcétera, ¿no? Sistema límbico. Entonces, estos núcleos avenulares y también la glándula pineal forman parte del sistema límbico. Ya les voy a hablar del sistema. La siguiente parte del biencéfalo es el tálamo. El tálamo, que ya lo conocemos en parte, ¿no? Hemos ido viendo las conexiones de las vías sensitivas, de las vías proprioceptivas con algunos núcleos del tálamo, ¿no? Es la región más grande del diencéfalo e importante. Es un núcleo ovoide, parece un huevo chiquitito, como una canica más o menos, de sustancia gris, obviamente es un núcleo gris, ubicado a ambos lados del tercer ventrículo, del cual forma sus paredes laterales. Al medio está el tercer ventrículo y los dos tálamos están a los lados, ¿okay? Forman las paredes laterales. Su extremo anterior forma parte del agujero interventricular o de Monroe. Adelante de los tálamos está el agujero interventricular o de Monroe, que es el agujero que comunica, ¿qué comunica el agujero de Monroe? Los ventrículos laterales con el tercer ventrículo, acuérdense, ¿no? Y su extremo posterior es muy ancho y forma un núcleo que se llama el núcleo pulvinar. Y está separado del hipotálamo por un surco.
Ya les voy a mostrar. Entonces, bien, el hipotálamo tiene, el hipotálamo, miren ahí ustedes ven el hipotálamo, tiene una serie de núcleos, ¿ya? Ahí está el centro del tercer ventrículo, ahí está el tálamo con sus diferentes núcleos y ustedes pueden ver además la cápsula interna, ¿no es cierto? La cápsula interna. Este es el brazo posterior, este es la rodilla y este es el brazo anterior de la cápsula interna. Y ahí vamos a ver algunos núcleos de la base muy importantes. Miren ustedes estos núcleos de la base que en algún momento yo les voy a indicar. Aprovecho esta figura. A ver, sí, esta figura, estas dos figuras, esta la voy a aprovechar para mostrarles las vías. Yo les he dicho que el cerebro tiene una sustancia gris y una sustancia blanca. La sustancia blanca son los axones de las neuronas, de los cuerpos neuronales. Ahora bien, ¿por qué caminos pueden subir las vías? El camino más importante es este que ustedes lo conocen, la cápsula interna. Este es el brazo anterior de la cápsula interna, esta es la rodilla de la cápsula interna y este es el brazo posterior de la cápsula interna. ¿Ya? Ese es el principal camino. ¿Ya? Este núcleo que ustedes lo están viendo acá es un núcleo que se llama putamen. Ahí está el putamen, ¿ya? Miren, y este otro núcleo que está aquí muy delgadito, ahí ustedes pueden ver, se llama claustro o antenudo. Bueno, claustro o antenudo. Entonces, cápsula interna, cápsula externa por dentro del antenudo y por fuera del antenudo, cápsula extrema. ¿Ok? Son las tres vías que utilizan las vías ascendentes y descendentes. ¿Cuáles son? La cápsula interna, por dentro del antenudo está la cápsula externa, muy delgadito, y por fuera del antenudo está la cápsula extrema. Cápsula interna, cápsula externa y cápsula extrema. Esas son las tres vías que forman la sustancia blanca y que sirven de vías ascendentes o descendentes. ¿Ya? Bueno, pero estábamos hablando del tálamo. Me desvié para mostrarles en esta figura estas vías de la línea blanca. Bueno, en el interior del tálamo, vamos a encontrar la lámina medular interna. ¿Okay? Es una formación de sustancia blanca en forma de Y que divide al tálamo en tres regiones. Lámina medular interna. Miren ustedes, este es un tálamo. Ahí están viendo un tálamo y ahí están viendo el otro tálamo. Lámina medular interna. Miren, lámina medular interna y aquí también lámina medular interna. Y ahí están viendo la adhesión intertalámica, el adhesio intertalámico, que es una formación que une los dos tálamos. ¿Okay? ¿Cómo se llama esta lámina que tiene la forma de una letra Y? Lámina medular interna. Es sustancia blanca, ¿ya? Pero miren ustedes cómo la lámina medular interna divide al tálamo en tres núcleos, ¿ya? Adelante está el núcleo anterior del tálamo. Miren ahí adelante, en la parte anterior, aquella es anterior. El núcleo anterior, de azul está el grupo de núcleos medial. Y de rojo está el grupo de núcleos lateral. ¿Okay? Lateral de rojo, medial de azul, anterior, el grupo nuclear anterior. Y este de aquí atrás se llama pulvinar. El pulvinar. Entonces,
¿Cuántos grupos nucleares tiene el tálamo? Tiene un grupo nuclear anterior, que lo ven bien. Tiene un grupo nuclear medial, que llega hacia el medio. Un grupo nuclear lateral. Y este es el pulvinar del tálamo, este grandote, ¿ya? Que tiene dos cuerpos heliculados que ya les voy a contar más tarde. Entonces, esos son los cuatro grupos nucleares que tiene el tálamo. Ya los conocemos algunos, ¿no es cierto? ¿Cuáles son los núcleos de la vía del tacto fino, tacto grueso y termoadherencia? El núcleo lateral, ventral, dorsal, del tálamo, ya lo conocemos, ¿cierto? O cuando hemos visto las vías epicríticas, las vías cerebelosas, ¿no? ¿Con qué núcleo del tálamo hacen sinapsis? Con el núcleo lateral, ventral, medial del tálamo, ¿no es cierto? Entonces, ahora vamos a conocerlos a esos núcleos, ¿ok? Entonces, bien, ya saben, esta lámina es muy importante, se llama lámina medular interna. Es una formación de sustancia blanca que tiene una forma de Y, y que divide al tálamo en tres regiones respectivas: un núcleo anterior, medial, lateral y un posterior. Ahí está, lámina medular interna. Grupo nuclear anterior, grupo nuclear medial, grupo nuclear anterior, y el más posterior, este de aquí, se llama el pulvinar del tálamo. El pulvinar del tálamo. ¿Ok? Vamos a ver entonces primero el núcleo anterior. Estos dos núcleos anteriores vamos a ver. ¿Quién está al medio de los dos tálamos? ¿Quién está al medio? No, al medio, pero hacia adelante y hacia atrás. Aquí está la adhesión talámica, pero no se olviden que los tálamos quedan a los lados del tercer ventrículo, ¿ok? Delante de la adhesión talámica y detrás de la adhesión talámica está el tercer ventrículo, ¿no es cierto? Bien, vamos a ver el grupo. ¿Cómo se llama esta lámina? Lámina medular interna. Vamos a ver el grupo anterior, este grupo anterior. Forma parte, el núcleo anterior, forma parte del sistema límbico. Participa en el procesamiento de las emociones y en mecanismos de memoria reciente, ¿sí? Recibe aferencias del hipotálamo a través del tracto mamilotalámico y proyecta sus eferencias a la corteza del cíngulo, que rodea el cuerpo calloso. Es un núcleo que participa exclusivamente en el sistema límbico, procesa emociones y afectividad. Interesante, ¿no? Emociones y afectividad. Y hay algo que nos pasa siempre, ¿no? ¿No les ha pasado que cuando están saliendo de la casa, miércoles, me olvidé mi billetera, me olvidé mi documento, me olvidé mi dinero, me olvidé mi celular, etcétera? ¿Les pasa o no? Nos pasa, ¿no? Imagínense, a mi edad, nos pasa más todavía, ¿no? Un día me vine a la universidad, entré a la clase y me había olvidado el puto maletín con mi computadora. Y dije, maldito alemán, tuve que volver a mi casa, caray. ¿Sabe quién es el maldito alemán, no? Un tal Alzheimer. Entonces tuve que volver a mi casa y dije a los alumnos, espérenme 5 minutos, porque yo te digo muy cerca. Pero miren, ya nos pasa problemas, ¿no? Ya tenemos problemas. Ustedes que son tan chicos, tan jóvenes, ya tienen problemas de recuerdos inmediatos, ¿cierto? Nos olvidamos muchas veces. No se olviden que el núcleo anterior forma parte del sistema límbico y está relacionado con emociones y afectividad. ¿Ok? Muy importante. ¿Cuáles son los núcleos de la región medial? Acuérdense la región medial en el dibujo. En el dibujo la región medial era la región de azul, ¿no es cierto? Esas son y las de rojo son laterales.
Bueno, núcleos de la región medial. Está formado principalmente por el núcleo centromediano. El núcleo centromediano participa en los mecanismos de integración y activación difusa tanto entre los núcleos talámicos como a nivel cortical. O sea, los núcleos de la región lateral se comunican con los núcleos de esta región, con el centro mediano, y desde ahí van hacia la corteza cerebral, ¿sí? O sea, tienen conexión. Estos núcleos de la región lateral vienen al centro mediano y del centro mediano van a la corteza. Eso les quiere decir. El núcleo centro-mediano entonces participa en mecanismos de integración y activación difusa entre los núcleos del mismo tálamo, núcleos laterales, que van a este núcleo centro-mediano y después a la corteza. ¿Ya? Entonces el núcleo centro-mediano y estos núcleos de la región medial son núcleos de asociación. Otro núcleo que hay ahí en la región medial es el dorso medial, que también tiene funciones de asociación. Se asocian con otras vías que están viniendo del mismo tálamo y que van a ir a la corteza cerebral. ¿Entienden? Entonces tiene vías aferentes con núcleos vegetativos del hipotálamo, tiene vías eferentes con la corteza frontal motor. ¿Ok? Importante. Participa en la integración de aferencias viscerales y somáticas y en mecanismos que permiten percepciones emotivas y subjetivas. ¿Okay? Entre ellas, por ejemplo, está el dolor. Participa en estas funciones. ¿Okay? El dolor es subjetivo. ¿Qué les parece? El dolor es subjetivo. Por ejemplo, ¿alguien ha tenido alguna vez un bebé? ¿Aquí es mamá alguien? ¿Nadie es mamá? Miércoles. ¿Ustedes se imaginan cómo es el dolor del parto? Claro, las mujeres alguna vez lo van a sentir, ¿no es cierto? El dolor del parto. Pero a ver, pensemos, ¿los hombres podríamos parir? Jamás. Porque en cuestión de dolor, ¿quiénes son los más cobardes para el dolor? Los hombres. Y ustedes, a ver, véanlo en sus casas, con sus padres, sus hermanos. Se enferma el hombre miércoles y se tira en la boca, ¿no? En cambio, la mujer es siempre más estoica. La mamá puede estar enferma y sigue atendiendo, sigue trabajando. El hombre es más cobarde. Entonces, ¿un hombre podría parir? Jamás, ¿no es cierto? Entonces, estos núcleos de la región medial tienen mecanismos que permiten percepciones emotivas y subjetivas. Entre ellas está el dolor. El dolor es muy subjetivo, ¿no? Por ejemplo, un dolor de muelas o un dolor un dolor de abdomen. A alguien le puede doler en la escala del 1 al 10, y a otro el mismo dolor le puede doler 6 sobre 10. O sea, no todos sentimos el mismo dolor. Hay gente que es más estoica, más valiente al dolor, ¿no es cierto? Eso les quiero decir. Los grupos de la región medial del tálamo entonces tienen esta función. Ahora vamos a ver los núcleos de la región lateral. Los núcleos de la región lateral es la más extensa y grande. Se describen dos bandas nucleares. La banda ventral más bien inferior y la banda dorsal más bien superior. ¿Okay? Si les muestro en el dibujo, miren, hay dos bandas, ¿no? Están divididas. Una superior y una inferior. ¿Okay? La banda ventral y la banda dorsal. Más parece superior e inferior. No sé por qué los anatomistas les han puesto ventral y dorsal. Vamos a ver. Pero vamos a ir viendo los núcleos de la banda ventral. El núcleo ventral posterolateral, el núcleo
ventral posteromedial. ¿Con qué núcleos hacían sinapsis? La vía sensitiva, con el núcleo, ¿con qué núcleo? La vía del tacto fino, la vía del tacto grueso, con el núcleo lateral, ventral, dorsal, ¿no es cierto? Bueno, entonces esos núcleos están dentro de la banda ventral, ¿ok? Entonces miren, no se olviden, los núcleos de la banda ventral más bien son inferiores y los núcleos de la banda dorsal más bien son superiores, ¿ok? Les muestro en el dibujo. Los núcleos de la banda ventral más bien son inferiores. Los núcleos de la banda dorsal más bien son superiores. Vamos a ver los núcleos de la banda ventral, estos de abajo, los inferiores. ¿Okay? En los núcleos ventral, el de la banda ventral o inferiores, está el núcleo ventral lateral y ventral anterior. ¿Estoy ahí? Sí, estoy ahí. ¿Ya? El núcleo ventral anterior y ventral lateral procesan información motora, ¿sí? Reciben aferencias del cuerpo estriado y del cerebelo, ¿no es cierto? Donde las vías propioceptivas, ¿con qué núcleo del tálamo hacen sinapsis? Con el núcleo ventral lateral, ¿no es cierto? Ventral lateral medial, ahí ustedes están viendo. Reciben aferencias del cuerpo estriado y del cerebelo y proyectan sus eferencias a la corteza motora, claro que sí, pues ya conocemos, ¿no? A la corteza motora primaria. Por lo tanto, estos núcleos participan en el control involuntario del movimiento y automático del movimiento a través de información que proviene del cerebro, ¿ya? Estos son núcleos de la banda ventral. Entre ellos está el ventral lateral y el ventral anterior. Los núcleos de la banda ventral, ¿no? Este era de la región lateral y ahora vamos a ver, estos eran de la banda ventral, ¿sí? Ventral anterior, ventral lateral, y ahora vamos a ver estos que también los conocemos, banda ventral. El núcleo ventral posterior lateral y el núcleo ventral posterior medial. Procesan información sensitiva, propioceptiva y exteroceptiva. Reciben aferencias del territorio medular, del lemnisco medial y de los haces espinotalámicos. Ya saben ustedes. Reciben también aferencias del territorio cefálico a través del lemnisco trigeminal. ¿No es así? Y proyectan sus eferencias a las áreas sensitivas de la corteza cerebral, a la circunvolución postcentral en el óvulo parietal. O sea, estos núcleos ya los conocemos de la banda ventral, ¿no es así? ¿Cuáles eran los núcleos de la banda ventral entonces? ¿Cuáles eran? El ventral lateral, el ventral anterior, el ventral lateral y el ventral posterolateral y el ventral posterolateral. Conocemos a esos núcleos y los hemos visto en las vías sensitivas y propioceptivas. No se olviden. Núcleos de la banda ventral o inferiores del tálamo. ¿Ya? ¿Y cuáles son los núcleos? Los núcleos de la banda dorsal. Banda dorsal, sí. Son el lateral dorsal, el lateral posterior y el pulvinar, que los vamos a ir viendo después. ¿Ya? Y hay otros núcleos talámicos también, que se llaman los cuerpos geniculados. El cuerpo geniculado lateral y el cuerpo geniculado medial. Tengo que mostrarles esos dos. Miren ustedes, aquí debajo del pulvinar, este es el pulvinar, tenemos dos pequeños núcleos. Este es el cuerpo geniculado lateral y este es el cuerpo geniculado medial. ¿Okay? De esos les estoy hablando. Otros núcleos talámicos. El cuerpo geniculado lateral está debajo y a un lado del pulvinar
decir aferencias de las vías ópticas, ¿ya? Está en relación con la vía óptica. El cuerpo geniculado medial está en relación con la vía óptica. Nada más. Y vamos a ver otros núcleos talámicos, como ustedes están viendo, que generalmente tienen relación con las vías sensitivas. ¿Ok? Hemos visto la vía del tacto fino, la vía del tacto grueso, la vía termalgésica, las vías propioceptivas, cómo tienen conexión con el tálamo. Y de ahí del tálamo, las vías se van a ir a la corteza sensitiva. ¿No es así? Entonces, cuando vemos el tálamo, lo vemos así más o menos, ¿no? Esta es la parte anterior, que está en relación con el sistema límbico. Esta es la parte medial, que es una conexión de vías que vienen de la parte lateral a la vía medial y de ahí a la corteza. Y en la parte lateral vamos a tener dos grupos nucleares, ¿sí? Los superiores y los inferiores, como ustedes están viendo. Este núcleo, el posterior, se llama el pulvinar, y estos de aquí abajo se llaman los cuerpos geniculares, el lateral y el medial. El lateral tiene conexión con la vía óptica y el medial tiene conexión con la vía auditiva. Bueno, y eso es todo lo que vamos a ver del tálamo. Y ahí ustedes tienen esta figura, les voy a mostrar las conexiones talámicas que tienen con la corteza cerebral. Miren ustedes que el tálamo no solamente tiene conexiones con la corteza sensitiva, sino, como ustedes ven, tiene conexiones con los otros lóbulos cerebrales, y es muy importante la función del tálamo como asociación. ¿Ya? Un poco complicado, pero espero que lo puedan asimilar. ¿Cuáles son las funciones del tálamo? El tálamo integra información proveniente de distintos niveles del sistema nervioso central a través de interconexiones con sus núcleos. El patrón de información resultante es distribuido a otras partes del sistema nervioso, preferentemente la corteza, ya sabemos, ¿no? Las conexiones que establece el tálamo son siempre ipsilaterales. No existen conexiones directas con la corteza del lado opuesto. ¿Ya? Miren ustedes, esto más les voy a mostrar. El tálamo procesa e integra fundamentalmente tres tipos de información. Por favor, información sensitiva, que ya la conocemos, información motora voluntaria procedente de los núcleos basales, que aún no la conocemos, ya les voy a dar de conocer, información afectiva, ligada a las emociones, los núcleos dorso, mediano, anterior y reticular. ¿Ya? Nada más, eso es todo del tálamo. Un poco complicado los núcleos que tiene el tálamo. Ajá, sino que igual lo grabo. Es el